Bueno, hola, soy yo de nuevo. Hoy es 17 de enero de 2026, es sábado, y lo que están viendo aquí al principio es esencialmente la demostración para ustedes de la gran variedad de herramientas y recursos de todo tipo que los rusos tienen a su entera disposición. Y les hablaré un poco sobre algunas de las cosas que vieron allí. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con las armas de ataque a distancia como Monochrome, esa es otra historia completamente diferente. Pero empezaremos con lo que vieron al principio, la situación con la infraestructura industrial, si lo desean, y las centrales eléctricas, de las cuales de hecho el ministro de Energía de Ucrania hoy afirma que no hay una sola central térmica generadora, instalación que no haya sido atacada. Y bueno, esto nos conduce a un punto, ¿sabes? Vamos a hacer un viaje por el camino de los recuerdos y quiero explicarte por qué mucha gente todavía sigue preocupándose de que de alguna manera esos ingenuos, ¿sabes? Rusos, estúpidos, todavía creen que nosotros, ya sabes, a todas esas patrañas de la Unión Europea y volverán a ser engañados y cosas por el estilo, ¿sabes? Así que obviamente entendemos que Vladimir Putin es un ingenuo, ya sabes, un bien intencionado que no entiende absolutamente nada del mundo que le rodea. Y todas esas estructuras analíticas que en realidad son las mejores del mundo, como el SVR y el aparato analítico o el Estado Mayor, también son personas ingenuas, no comprenden absolutamente nada. Sin embargo, la realidad es esta. Vayamos al año 2022. Y esta es María Zaharova, y María Zaharova aquí, mientras le recuerda a la OTAN algo sobre su naturaleza y lo que hacen. Esto es el 30 de noviembre de 2022 y es tan válido como un buen vino que mejora con el tiempo, se aplica inmediatamente. Y además, como usted mismo pudo ver, esto también se relaciona con el hecho de que ahora, bueno, básicamente Ucrania se queda, o lo que sea que quede de Ucrania, se queda sin las instalaciones de generación de energía y no se van a restaurar. ¿Por qué? Esa es otra cuestión completamente aparte. Sin embargo, empecemos aquí con la fecha del 30 de noviembre. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, recordó a los funcionarios occidentales las palabras del ex portavoz de la OTAN, Jamie Shia, quien justificó ataques selectivos contra la infraestructura de Yugoslavia. ¿Lo recuerdan? 1999 y se le denominó la violación en grupo de Yugoslavia, en realidad Serbia. Como consecuencia de las acciones de las fuerzas de la alianza, los civiles se quedaron sin electricidad ni agua. Aquí está, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, y la Casa Blanca forman parte de la memoria, escribió ella en su canal de Telegram, y citó a un ex representante de la alianza el 25 de mayo de 1999. Recuerden, Stoltenberg en ese momento era el secretario general de la OTAN. Al responder a la pregunta de por qué la OTAN priva a los residentes del país de electricidad y suministro de agua, él respondió que no le importaba el problema del pueblo serbio. Jamie Shia enfatizó que las autoridades yugoslavas debían aceptar las condiciones de la Alianza del Norte, del bloque, para que la destrucción de la infraestructura se detuviera. Si Milosevic realmente quiere que sus ciudadanos tengan agua y electricidad, lo único que tiene que hacer es aceptar las condiciones de la OTAN y detendremos esta campaña. Hasta que lo haga él, seguiremos atacando objetivos, atacando objetivos que suministran electricidad a su ejército, citó Zakharova a un antiguo funcionario de la alianza. Pues no es solo eso. También tenemos todo tipo de cosas, y es que, por supuesto, Internet es un fenómeno muy peculiar, y no es solo la prensa occidental o los analistas occidentales los que están siguiendo, ya sabes, los medios de comunicación rusos y todo lo que los rusos publican en sus plataformas. Aquí está, los rusos recuerdan ahora que esta conferencia de prensa en particular, ha sido eliminada ahora del sitio o de la página web de ellos, de la OTAN, y sí, no puedes encontrar esta página. Está en 404, como Ucrania. Y esa es su, de hecho, bueno, básicamente, una captura de pantalla de lo que fue dicho por Jamie Shea.
Eso es básicamente, bueno, es satanismo puro y simple, porque obviamente la pequeña Yugoslavia no pudo, no tuvo realmente ninguna oportunidad de oponerse a eso. En ese momento ellos pensaron que eran tan poderosos, ¿no? ¿Sabes? E incluso entonces los yugoslavos, o bueno, los serbios principalmente les dieron una buena paliza. Y bueno, básicamente disiparon esencialmente toda esta mitología sobre los aviones furtivos y todo eso, ya sabes, F-117, Black Hawks y cosas por el estilo. Eso fue realmente impactante. Pensaron que eran simplemente, ya sabes, invencibles. Pero la realidad es, si recuerdas, esta campaña de 79 días en Rusia, sí, Rusia, la Rusia de Yeltsin, ayudando a traicionar a Serbia, Yugoslavia, si quieres, es que, ¿cómo decirlo educadamente? Le tenían un miedo infernal a la operación terrestre. Y claro, recuerdas el caso cuando ellos, después de que su llamado acuerdo de paz se hubo concluido, y obviamente, por así decirlo, sabes, básicamente traidores pro-occidentales en Serbia llegaron al poder. Bueno, cuando el ejército yugoslavo en aquel entonces, o el ejército serbio, en lo que se transformó a lo largo de esta violación masiva, empezó a retirarse de sus, ya sabes, de sus posiciones esenciales, fue entonces cuando todos se sorprendieron, porque el Pentágono estaba diciendo que sí, el ejército serbio había sido absolutamente aniquilado. Bueno, ¿y qué crees? Sufrieron pérdidas mínimas y la verdad sí, eso habría sido una experiencia sumamente desastrosa para la OTAN si hubieran decidido llevar a cabo su, ya sabes, su operación terrestre. Y el hecho es que, quiero decir, incluso hoy en día todavía les tienen miedo. Pero el punto es que lo que se ve al principio y lo que se ve como el agua está siendo ahora entregada a muchísimas casas en Kiev y ahora están trayendo esencialmente sus estufas viejas ¿sabes? Los años 1900, ¿sabes? Los primeros años de ese siglo, los principios del siglo XX. Así que sí, son buenas estufas, por cierto, y por eso usarán leña y probablemente algún tipo de sus, ya sabes, instalaciones de calefacción que están abriendo. Y el señor Klitschko ya está, sabes, cara a cara con el señor Zelensky cuando sugiere, ya sabes, que los residentes de Kiev simplemente abandonen la ciudad. Que vayan al campo y ahí es donde probablemente encontrarán algo de calor, de calidez y el clima en Ucrania, no está cooperando. Son bastante bajas las temperaturas bajo cero y continuará. Mientras tanto, esa es la respuesta de Zakharov y de los rusos a esta, sabes, OTAN que pretende ser moralista y moral. Ellos estaban haciendo esto y eso es precisamente lo que hacen. Ellos atacan a civiles. Los rusos no bombardean edificios civiles bloques de apartamentos, ni matan civiles, pero sí atacan su infraestructura energética e industrial, lo cual, bueno, ya no está. Y de esta manera, todo esto continuará su desarrollo. Y el punto fundamental al que quiero dirigir su atención es precisamente este. A diferencia del famoso Dniepr, Yuzhmash de Dnipropetrovsk, del que todavía estamos esperando las fotos de esa cosita. Esta vez las fotos, supuestas fotos satelitales, no se equivoquen. No puedo dar fe de la autenticidad de esas cosas, pero sí parecen legítimas. Este es ese famoso bueno, una instalación de compresión y distribución de gas en Stary antes de que el señor Oreshnik, una de las ojivas del señor Oreshnik, la visitara. Y luego, como puedes ver tú mismo, simplemente ha desaparecido. Y lo que muchas personas todavía no logran entender, y quiero de hecho remitirte al artículo del señor Mikhailovich, nuestro conocido en común, y él escribió sobre Oreshnik. Y créeme, Mike Mikhailovich tiene un pedigree. Es el oficial de defensa aérea y con una educación seria es un militar y por lo tanto tiene la capacidad para hablar de ello, aunque debo corregirlo. Oreshnik puede llevar sus explosivos, no sabemos si los llevó esta vez, probablemente sí.
explosivos convencionales, aparte de sus ojivas nucleares. E incluso podría haber sido inerte, pero puede transportar explosivos de alto poder. Y quién sabe cuál es la estructura química básicamente de esos explosivos. Y para que entiendan, puede que no hayan sido necesariamente las ojivas inertes. Pero incluso si estas fueran ojivas inertes, la verdad es que resulta absolutamente asombroso. Y tengan muy en cuenta que esta es la instalación de compresión y distribución de gas de STARI, sin la cual obviamente este gigantesco almacenamiento de gas de 120 kilómetros cuadrados simplemente no puede funcionar. Fue perforado, hubo muchísimos daños, pero como puedes comprobar por ti mismo, como ya lo había mencionado, la instalación como tal ha desaparecido. Y Mikhailovich describe este asunto. Sí, tengo que hacer otra corrección. El rubés no es propiamente el rubés. Se basa en la combinación de varios sistemas de lanzamiento, incluyendo el rubés. Pero obviamente lo más importante es lo que Oreshnik lleva como sus ojivas y cómo puede realizar acciones que el rubés no podría, por ejemplo. Y por supuesto, sabemos que estas son armas hipersónicas. Maniobran en sus rangos de elevación que son absolutamente inalcanzables. Básicamente no pueden controlarlas, no pueden desarrollar una solución de disparo para ningún complejo de defensa aérea. En la OTAN realmente no pueden desarrollar una solución de tiro prácticamente contra ningún arma rusa moderna, hipersónica y supersónica de alta velocidad. Y como resultado ahora tenemos esta representación de lo que ha sucedido. Y como Mike Mikhailovich explica, existen una serie de otros factores de impacto, por así decirlo, además del obviamente enorme impacto cinético. Y él está diciendo, sabes que el propio Vladimir Putin afirmó que esencialmente las ojivas de Oreshek en el momento de la penetración tienen su temperatura de hasta 5000 grados Celsius. Eso es por encima de los 45 grados Celsius. Es esencialmente cercano a la temperatura de la superficie del Sol. Así que nosotros, una vez que eso suceda, obviamente estaremos observando una dinámica física completamente diferente en ese punto, en lo que respecta al impacto y en lo que respecta a los factores de anulación o de neutralización de esta arma. Y si es plasma, solo Dios sabe qué tipo de física es y solo podemos especular. Puedo hablar con gente que sabe de esto y lo hice, pero de nuevo, incluso esa gente, ellos, como entenderás, mantienen la boca, ¿sabes? La boca cerrada, no revelan demasiado. Pero el punto es que es un arma absolutamente aterradora. Y no olviden otro factor. Es como saben, cuando ocurre una explosión nuclear, se presentan todo tipo de factores de impacto o factores que básicamente anulan o contrarrestan, si lo quieren ver así, de su explosión nuclear. Es obviamente un destello de luz que podría ser horrible y dependiendo, ¿sabes? Básicamente brilla por una fracción de segundo como si fueran varios soles juntos, ¿sabes? Y otras cosas, ¿sabes? La onda expansiva, la obviamente radiación y cosas por el estilo. Y cualquier arma posee todo tipo de esos factores como estos. Y como ya se ha dicho, obviamente un pulso electromagnético y cosas de esta naturaleza, pero Oreshek probablemente proporciona varias de esas cosas. Y no olvidemos, bueno, la otra cosa importante que es el terremoto. Y eso es lo que Mike Mikhailovich describe allí. Es un sonido crepitante y eso es probablemente lo que le pasó a Yuzhmash. Por eso es que ya no quieren mostrar esas fotografías, porque no se trata de que haya explotado de alguna manera y básicamente destruyó Yuzhmash en Dnipropetrovsk. No. El hecho es que cuando penetró especialmente el suelo y penetró varios pisos hacia abajo, que de hecho estaban diseñados para soportar una explosión nuclear aérea en la escala de 100 kilotones, si se quiere, en el rango de los kilotones, cómo terminó todo fue con un gran terremoto. La gente alrededor de sus casas, bloques de apartamentos que estaban a varios kilómetros de Yuzhmash cuando impactó. Estamos hablando de cómo se sacudió toda la comunidad, básicamente. Y algunas personas dijeron que en realidad había grietas en sus bloques de apartamentos soviéticos muy resistentes. Así que eso ya te da una idea. Entonces, ¿qué es y algo que no es vencido por factores de gran magnitud como terremotos y el simple temblor del suelo?
suelo es lo que en realidad, bueno, termina destruyendo lo que queda de esas instalaciones en Yuzhmash, y cómo pudiste ver tú mismo en estos tres centros de distribución de gas. Así que esto es lo que está pasando. Y como ya pudiste ver por ti mismo, muchísima gente realmente está, bueno, muy preocupada por lo que está ocurriendo. Y ahora quiero mostrarte algo cuando tú miras intensamente uno de sus drones así. Llegaremos a nuestro frente en breve. De repente, si los rusos hicieron la foto, este es uno de sus supuestos drones, que muy probablemente no es un dron. Es el misil de crucero de baja velocidad, si lo prefieres, y la gente dijo, es el nuevo tipo de Geranium, que es su propulsión a chorro. En realidad, lo más probable es que no sea Geranium, se llama Monochrome y como pueden ver ustedes mismos, este es su está impulsado por el mismo motor a reacción que impulsa potentes misiles de crucero en sus como el X-101 o el KH-101, que son armas aterradoras. Y como pueden ver, esto se ve exactamente así y tiene las alas plegables, tiene las alas plegables. Y eso es otra cosa, que es sigiloso, que es transportado por los Su-57 en sus puntos de anclaje externos. Y sí, es difícil de detectar y sin embargo ellos, en esta instancia particular, cuando fue derribado desde arriba por muy probablemente algún piloto o lo que sea, fue el que destruyó otro HIMARS que intentaron desesperadamente esconder en el combate en la línea de contacto de combate. Y podemos pasar ahora a nuestra situación con la de ellos. Primera línea, si lo deseas. Comenzaremos con lo que solemos hacer. Es el, bueno, procedimiento estándar. Es su sí, es Starlink. Aquí está. Es para hoy, como puedes ver tú mismo. Sí, Ucrania sigue lanzando todo tipo de sus drones, principalmente contra objetivos civiles, y todo esto se hace con la básicamente bendición de sus curadores del MI6 y la CIA. Y sí. Pero ellos, esencialmente, lo que está sucediendo allí cada día, como ya he repetido y como ya más seguirá repitiendo, es que los rusos eliminan el equivalente a una brigada completa del orden de batalla de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y los ucranianos están mintiendo tanto que, sí, déjenme mostrarles de nuevo lo que está pasando, especialmente después de Oreshek, porque ellos, bueno, los imbéciles de los medios occidentales, bueno, son unos cretinos, básicamente. La gente normal no trabaja en los medios en general. Así que son obviamente muy poco educados y los ucranianos les estaban mostrando todo tipo de cosas. Recuerdan, les mostré su supuesto un tubo de vacío de algo que ellos creen que se puede hacer con el match de 10, 11, pero bueno, ¿qué más da? Ya sabes. Es CNN, son unos cretinos, básicamente. Pero aquí está, también mostraron algo a unas cunas allí. Mostraron... Y los ucranianos mostraron esto a otras personas de los medios occidentales, que son, bueno, sí, unos imbéciles. Y dijeron que eso es parte de Arishnai. Bueno, lo que mostraron aquí es en realidad la compuerta de su horno de casa, que fue producido por las famosas obras de Putilov, en 1906-9, sí, 1906. Es el obturador de este horno. Pero sí, es un puro, esencialmente, sueños húmedos ucranianos y de la OTAN. Es parte del Rishnoi. Sí, creen que la gente es estúpida. Parte de la gente, las masas, se aplica en todas partes. Estados Unidos, Rusia y, sabes, especialmente Europa son estúpidos. No te equivoques en el sentido de que no les importa y no van a, sabes, reconocer la basura de la basofia. Pero el punto es que este es el nivel de la propaganda de la OTAN, por muy desesperada que ésta sea. Y esto está precisamente conectado con esta situación táctica y operativa que se está desarrollando en la línea de contacto de combate. Y, por supuesto, necesitan mentir, obviamente. Pero aquí se nos presenta una situación que es realmente muy interesante. Si ahora vamos a ver a nuestros buenos amigos, el coronel Popov y Marat Khairulin, como pueden observar ustedes mismos, este es el desarrollo en el eje operacional de Zaporozhye.
Ya se dan cuenta de hacia dónde se dirige todo esto, porque si se observa con mucha atención, Orikov, que está siendo rodeado en este momento y caerá bastante pronto, hay un frente muy activo y los rusos están avanzando hacia Zaporizhia. Para aquellas personas que pueden observar con atención este mapa táctico y pueden apreciar por ustedes mismos la verdadera magnitud de su escala, aquí les presento la interesante representación que se encuentra en el mapa físico real de Zaporizhia. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué esto realmente tiene relevancia? Aquí lo tienen. Bueno, como puedes ver tú mismo, Zaporizhia, y yo te subrayo específicamente Orikov, sí, está bastante en los planes, pero lo que importa mucho, aparte de los obvios cruces rusos de todo tipo de ríos más pequeños allí, no es muy, es un espacio abierto allí. Y una vez que Zaporizhia sea tomada, por supuesto, ¿qué es lo que obtienes inmediatamente? Sí, obtienes el control total de las fortificaciones OE, de los puentes y sobre el río Dnieper. Y de repente, si observas con atención, por eso Jersón ya no está en el foco. Es decir, los rusos realizan algunas acciones tácticas allí, pero no están tomando Jersón ahora, no porque no puedan, sino porque no hay necesidad de hacerlo, porque una vez que estás en Zaporizhia, como puedes comprobar, puedes empezar a moverte a lo largo del río Dnieper y de repente tienes básicamente un doble golpe que son por supuesto Jersón y Mykolaiv. Y esto es esencialmente la creo, y de nuevo, esto es especulación. Es especulación por parte de incluso gente militar y especialmente gente que está mucho más arriba en términos de rango y, bueno, entendimiento de la guerra terrestre, como el coronel Popov, por ejemplo, y otros amigos míos, que sí podría ser el doble golpe. Y eso es simplemente, absolutamente, quiero decir, insoportable. Es una OTAN penosa que, por supuesto, ha sido derrotada y eso nos conduce a situaciones verdaderamente extrañas. Y estas cosas tan extrañas y eso básicamente nos lleva de vuelta a los puntos que mencioné al principio de ese video, es que el señor Stoltenberg. Sí, Caxigas, si recuerdan, el exsecretario general. Sí, él habla de no poder tascasta. No puedo prometer que Estados Unidos permanezca en la OTAN. El exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado que no puede asegurar que Estados Unidos se mantenga en el bloque, según una entrevista reciente con Der Spiegel. Agregó que las naciones europeas deben tomarse muy en serio a Washington cuando afirma que desea apoderarse de Groenlandia. Bueno, eso ya lo sabemos. Y repito, eso es lo que él debe comprender, que sí, Europa no importa. Y Stoltenberg dio la bienvenida a la respuesta europea, señalando las declaraciones conjuntas de los países nórdicos, Alemania y otros estados europeos que han enviado unos 15 efectivos y 2 F-35 desde Dinamarca. ¡Wow! Así que, y bueno, apoyando la postura de Copenhague y reafirmando que Groenlandia forma parte integral del reino de Dinamarca, él añadió además que respetar la soberanía de los aliados de la OTAN resulta absolutamente fundamental. Así que sí, es la misma vieja historia de siempre. Pero hubo una declaración bastante interesante por parte del señor Stoltenberg. Y esto es, ay, Dios mío, no puedo ni siquiera enfatizar lo estúpido que es de su parte. Recuerdan de repente a Merz, Meloni, todo tipo de Macron. Todos ellos dicen que, sí, tenemos que hablar con Rusia. Bueno, entonces Stoltenberg, y ya saben que va incluso más allá en cuanto a sus, ya sabes, sus intenciones. Eso de que, sí, Rusia es nuestro vecino. Necesitamos hablar con el vecino. Sí, Vladimir Putin hace declaraciones de esta naturaleza, diciendo que sí, Rusia siempre está lista para hablar, lo que mucha gente no entiende. Y continúan, ignorando continuamente esa importante advertencia que hace Vladimir Putin. Y eso también, ¿sabes? Se aplica a todo tipo de gente que dice, Vladimir Putin declaró que quiere hablar con Europa. Él dijo, no, él nunca dijo que quisiera. Él declaró que Rusia está lista, lo cual siempre estuvo durante todo el inicio de esta calamidad para el occidente combinado. No, pero la advertencia, lo que realmente importa aquí es esto. Cuando Vladimir Putin lo recalca una y otra vez, pero es algo que la gente sigue ignorando, pero esa es la base de todo. Él dijo, solo hablaremos cuando haya un diálogo mutuamente respetuoso y Rusia sea tratada como un igual. Y ese es el punto clave que muchísimas personas no llegan a comprender. Putin no es estúpido, es uno de los, es el estadista más grande de este siglo.
Y él sabe perfectamente que Europa no está en condiciones de hacer eso. Y como resultado, recuerden que, oh, sí, todo este tejemaneje con Trump y este supuesto plan de que los rusos detendrían sus actividades de combate y todo lo demás, eso no envejeció muy bien, ¿verdad? Así que, y esa es la cuestión principal. Él sabe perfectamente que ellos no pueden hacer eso, pero lo que él quiere es que se arrastren de vuelta a Rusia y que escuchen sus condiciones. Y las condiciones son bastante sencillas. Y podemos sentarnos aquí y discutir su situación, si es realista ahora su propuesta de que la OTAN vuelva a las fronteras de, ya sabes, 1991, que es la causa principal de la que los rusos hablan sin parar. Pero el punto clave es que ahora podemos afirmar que la OTAN está muerta. Siempre fue en el fondo un tigre de papel en la real en la práctica. No pudo librar una guerra real ni siquiera en su apogeo, ¿sabes? O en la cúspide del poderío militar e industrial de Estados Unidos y de Europa. Al final, recuerdas, no te lo decía, sabían que los soviéticos, por ejemplo, el único contingente de tropas de la Unión Soviética en aquel entonces en Europa del Este, que estaba desplegado principalmente en la antigua RDA, lo que hoy es Alemania, solo Alemania, podrían abrirse paso hasta el Rin en unos 25 días. Entonces usarían lo que sabían que tendrían que usar. Ellos montarían esta trampa nuclear como pensaban. No es que los soviéticos no lo supieran, obviamente lo sabían y entonces explotarían, iban a usar armas nucleares y eso sería todo. Porque obviamente no podían combatirlo, ni siquiera entonces. Ahora quiero decir, es simplemente ridículo. Así que, tenemos toda esta, por así decirlo, ¿sabes? Esta creciente y compleja red de nexos y árboles de decisión para los rusos porque necesitan lidiar con esos idiotas de la Unión Europea que están siendo presionados por Trump. Y obviamente el señor Tolstoy, el tataranieto de, no quiero decir, el gran genio ruso, ya sabes, León Tolstoy, él habló de esto, él dijo, de acuerdo, si Trump quiere tomar esto, ya sabes, Groenlandia y todo eso, de acuerdo, tomaremos el resto, toda Ucrania y acabaremos con ello. Y tienes que tomar esto en serio de Piotr Tolstoy, porque él es el que está al tanto, él es senador y hay muchas otras cosas detrás de él. Así que, eso es lo que tenemos en cuanto a, ¿sabes? No esos, sino esta situación que se está desarrollando a tal grado que podemos afirmar ahora que la OTAN está en esencia muerta. Porque, como dice la gente, ¿qué es la OTAN? La OTAN es Estados Unidos, punto final. Siempre ha sido Estados Unidos. Y ahora tenemos esta discusión política, ya sabes, sobre lo que los líderes europeos, ellos no son líderes. Starmers, Macrons, Mursis y todos los Melonis son todos una broma. Son básicamente como el señor Medvedev correctamente afirmó, son unos don nadie, son cobardes y ahora intentan desesperadamente encontrar la salida a la situación con Groenlandia que Estados Unidos probablemente conseguirá. Pero lo principal ya ha ocurrido. Han quedado expuestos como entidades sin importancia militarmente. Tío, son una auténtica broma y pueden negociar entre ellos lo que les plazca junto con obviamente, con los Estados Unidos. Pero como ya se habrán dado cuenta, a los rusos no les importa en lo más mínimo. No les importa un comino, porque Estados Unidos puede proclamar lo que quiera. Y los rusos no necesitan Groenlandia. Eso es lo que mucha gente no llega a comprender. No voy a profundizar en el tema de Venezuela porque si bien sabemos que hay constantes manifestaciones y situaciones de esa índole en el país, pero también vimos al señor Ratcliffe, el director de la CIA, visitando al nuevo presidente de Venezuela. Pero no soy un especialista en el tema, como ya he manifestado en repetidas ocasiones, en esa zona específica. Y por consiguiente, prefiero dejarlo en manos de quienes verdaderamente entienden la situación que se vive allí. Pero evidentemente hay algunos problemas allí para Estados Unidos también, pero Groenlandia está sobre la mesa y se está preparando como almuerzo y algunos dicen que Canadá es el siguiente.
No lo sé. Quiero decir, eso es probablemente ir demasiado lejos, incluso para mí. Pero definitivamente Groenlandia, sí espero, como mucha gente ha dicho, que para el final del mandato de Trump, Groenlandia estará bajo el control total de los Estados Unidos. Y créanme, hay muchísimas personas inuit nativos de Groenlandia que recuerdan ahora a Dinamarca, por ejemplo, el programa de esterilización que les aplicaron. Lo cual, por supuesto, hace muy poco, Dinamarca ofreció, ya saben, todo tipo de disculpas y lamentaciones sobre este asunto. Pero se lo estaban haciendo a los inuit, ¿saben? Así que, bueno, quién sabe, pues algunas personas dicen que Trump prometió, sabes, $1 millón por cada un residente nativo, sabes, de Groenlandia. Estoy preguntando por un amigo que me preguntó, ¿hay alguna manera de conseguir a los residentes de Groenlandia ahora mismo? Guiño, guiño. Así que eso es lo que hay. Así que tendremos que esperar y ver. Y entonces, en conclusión, como pueden observar ustedes mismos, Noruega y Dinamarca enviaron a estos hombres para asistir a los groenlandeses en su defensa contra el Estados Unidos. Estoy siendo irónico, por supuesto. ¿Reconocen a estos tipos? Así que esa gente, la gente que está al tanto, ellos saben perfectamente quiénes son esas personas. ¿Y qué puedo decir? La situación ucraniana es tan desesperada que ahora incluso este Euronews dice que algunos sistemas de defensa aérea suministrados por Occidente en Ucrania se quedaron sin munición en un momento crítico, dice Zelensky. Y él exige que tienen que enviarles, ya sabes que Europa tiene que enviar a Zelensky todo tipo de lo que les quede en sus almacenes para su defensa aérea. Chicos, si se fijan bien en la cantidad de complejos de defensa antiaérea que los rusos han destruido, esto es un verdadero espectáculo. Y por supuesto, hay mucha gente resentida de las fuerzas aéreas de la OTAN que sigue viviendo en este universo alternativo y diciendo, no vemos la fuerza aérea rusa. Bueno, amigos, está ahí y a lo grande y tiene un ritmo operativo que ningún país de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, puede mantener. Punto. Pero a pesar de todo, todavía creen en esos cuentos de hadas. ¿Pero qué puedo decir al respecto? Es decir, esta es la situación actual para el día de hoy, o más específicamente para el 17 de enero. Y por supuesto, la buena noticia, y ahora sabemos con certeza, que Vladimir Putin habló directamente con el señor Netanyahu. Él habló con el señor Peshkan de Irán y también conversó con otras personas. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Señor Trump, como saben, Trump obviamente lo arregló todo, así que necesita el Premio Nobel de la Paz. Por favor, que alguien le dé un Premio Nobel de la Paz por algo, un premio por algo. Pero obviamente no se acordó el acuerdo entre Israel e Irán de que ninguno atacaría al otro. Y de repente el señor Trump dice que, sí, decidí no bombardear Irán. Está bien, así que sí, démosle crédito por ello. Pero la realidad es que es bueno que por ahora, la situación con Irán esté, bueno, básicamente un poco bajo control. Y el papel de Rusia se está declarando abiertamente ahora, lo cual es muy importante. Pero, de nuevo, como siempre, a los rusos no se les dará crédito y todos seguirán exigiendo que Rusia venga a liberarlos porque siempre están insatisfechos con el hecho de que, de alguna manera, Rusia no encaja con sus expectativas e ideas sobre cómo se supone que deben vivir. Pero como ya lo he repetido, lo volveré a decir. Rusia no le debe nada a nadie. Rusia se mueve por su propia voluntad y, sabes, Vladimir Putin y todo el escalafón político militar de Rusia solo tienen el interés ruso en el corazón. Esto es lo que quería contarles a ustedes hoy. Y como siempre, a quienes les guste lo que hago, por favor, suscríbanse a mi canal. Y aquellos que puedan permitírselo, por favor, apóyenme en Patreon o cómprenme un café en Tron. Y eso es todo. Que tengan un muy buen resto del fin de semana y les hablo más tarde. Adiós.